Rama, Red Antirrumores de la región de Madrid. ¿Por qué una estrategia antirrumores? Los primeros en estudiar en serio los rumores fueron los psicólogos Alport y Postman. Para ellos un rumor es una idea que suele transmitirse de una persona a otra por el boca a boca sin una evidencia fiable. Es decir, que en el rumor no existen evidencias, pero el receptor percibe el mensaje como una verdad. Para estos autores, la propagación de un rumor depende de la importancia que tenga para las personas que lo reciben y la ambigüedad de la noticia recibida. La ambigüedad provoca tal incertidumbre que al negar el rumor se produce el efecto contrario, y este se intensifica. A esta fórmula Corus añadió sentido crítico, que genera una fuerza inversamente proporcional. La adición del pensamiento crítico a la fórmula es clave. Significa que para reducir la intensidad y propagación de los rumores debemos poner el foco en promover el pensamiento crítico. Ya tenemos el camino. Veamos ahora los motivos. Y es que frenando la propagación de los rumores podemos evitar la escalada de odio, ya que los rumores se encuentran en la base de la pirámide. Los rumores juegan un papel importante en cómo se difunden y consolidan los prejuicios y el discurso intolerante. Así que las estrategias antirrumores buscan mejorar la capacidad de la comunidad para elaborar narrativas alternativas que sustituyan los discursos intolerantes y contrarresten las informaciones falsas. Reúnen a personas y recursos de una comunidad para actuar como agentes antirrumores que elaboran y difunden nuevas narrativas y realizan actividades que fomentan el pensamiento crítico. Rama es una red de entidades públicas y privadas que impulsamos estrategias antirrumores en la región de Madrid. En la actualidad, la red está compuesta por ¿Y tú? ¿Te sumas? Súbete a esta rama. Red Antirrumores de la región de Madrid. Bueno, antes de dar paso a las compañeras, quisiera contextualizar un poco, ¿no? Como decía, esta sesión lleva el nombre de Mujeres Migrantes como sujetos políticos y en el marco de estas jornadas antirrumores, cuando hablamos de mujeres migrantes, muchas veces ya resuenan esos rumores, esos estereotipos que son construidos sobre los cuerpos de las mujeres migrantes, ¿no? Y que están instalados en el imaginario colectivo. Y son muchísimos esos estereotipos y esos rumores, ¿no? De los que hablamos, pero queríamos centrarnos en aquella perspectiva que ve únicamente a las mujeres migrantes desde una condición de vulnerabilidad, ¿no? Como personas vulnerables, cuando en todo caso se tendría que hablar de personas vulnerabilizadas, ¿no? Y eso lo van a comentar y van a explicarlo muy bien las compañeras luego. Y porque veíamos que únicamente hablar sobre las mujeres migrantes desde un plano de vulnerabilidad o desde un plano de víctimas, lo que hacía era borrar también todas aquellas resistencias y las iniciativas y las estrategias que las mujeres migrantes están realizando, ¿no? Desde sus espacios de articulación y de activismo. En este sentido, creemos, ¿no? Que es súper importante también poner el foco como decía, en estas resistencias y en estas iniciativas para también visibilizar y poner en valor el trabajo que están realizando las mujeres migrantes desde sus espacios, ¿no? Que además muchas veces es únicamente desde el activismo, ¿no?
Y antes de presentar a las compañeras, quisiéramos poner el tráiler de un documental que realizamos desde Alianza por la Solidaridad con distintas compañeras, miembros de las asociaciones aquí en Madrid, y además porque en este tráiler van a aparecer Edith y Marita, que van a compartir con nosotras este momento. Así que damos paso a ese vídeo y ya empezamos. Pedro, ¿puedes colocar el vídeo, por favor? O si no se puede, nos lo comentas y avanzamos. Ahí está. No se oye. A ver, si no sé por qué yo, que estoy aquí de asistencia, me quedo sin audio. ¿Se oye ahora? ¿No? No, oye, está... A ver. No, no se oye y además no, va súper lento. Pues no lo sé. Vale, pues nada, lo dejamos si quieres y luego lo que sí voy a hacer es voy a colocar aquí en el chat luego el link de este documental para que los que estén interesados pues puedan verlo, ¿no? Como decía, reúne a distintas, a distintas mujeres migrantes que explican, ¿no? Cómo están realizando distintas labores en el contexto ahora de COVID, ¿no? Cómo están realizando esas distintas tareas para cumplir verdaderamente con el lema que ha dicho tantas veces el gobierno, el no dejar a nadie atrás. Nada, Déjame a damos ver, paso. voy a intentar a ver si ahora que he reiniciado esto funciona. Si no, pues Vale, sí, no pasa Nuestra nada. interesa como mujer migrante interesa a la comunidad española. Marzo, mayo, junio y julio, todos los días da a 50 familias comida. Hay muchas más mujeres que pueden hacer esto. Única cosa que le impide es el papelito. Extranjeros para inmigrantes, no quiero sentar y sacamos dinero del gobierno. Nosotros quiero trabajar. Nosotras cuidamos la vida de las personas. Nuestro trabajo es el más importante. Si nosotras paramos, se para el mundo. Que no nos pueden dejar atrás, porque muchas personas hemos quedado atrás en plena pandemia. Esperamos que tenga éxito el proceso y la demanda de regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Que se dé solución al problema del colapso de citas de extranjería y que se afronten las políticas migratorias y de fronteras poniendo en el centro la vida de las personas y de las mujeres migrantes. Bueno, pues vamos a dar paso a presentar a las compañeras. Tenemos a Edith Espinola, que es secretaria de la Asociación Servicio Doméstico Activo, que es una asociación que lleva más de 10 años luchando por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras de hogar y cuidados. Además, es portavoz del movimiento Regularización Ya, que es un movimiento a nivel estatal que lucha por, ¿no? que surge en el contexto de pandemia y que lucha por la regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Está también con nosotros Marita, que es activista antirracista y presidenta de SOS Racismo Madrid, que como sabéis es una asociación que lucha contra el racismo, de apoyo jurídico, además de visibilizar a nivel mediático también los casos de racismo y tienen un trabajo importante en todas las cuestiones de sensibilización y de incidencia para conseguir una sociedad antirracista.
Voy a explicar brevemente la dinámica. Van a ser dos rondas vamos a realizar 2 preguntas a cada una que van a tener 8 minutos máximo para responder, y luego habrá una tercera pregunta que será bastante cortita, bueno, que tienen que responderla de manera breve de 1 minuto, ¿vale? Y nada, y a las demás que están aquí acompañándonos, sí, por fin que tengan los micrófonos apagados, y luego ya cuando terminen las intervenciones lo que pueden hacer es escribir en el chat las preguntas o simplemente levantar la mano e intervenir directamente, ¿vale? Pues vamos con la primera pregunta, que va a ser para Edith. Edith, bienvenida, y a ver si nos puedes explicar un poco, ¿no?, de cómo surge CEDOAC, en qué contexto surge CEDOAC, cuáles son las reivindicaciones de la asociación, y también que nos puedas explicar un poco cómo las distintas realidades que les toca vivir a las mujeres trabajadoras de hogar están ligadas con el racismo, ¿no? Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos un viernes de tarde, ¿verdad? Que muchas veces ya queremos desconectar y por lo menos estar ahí libre del ordenador, ahora que toda nuestra vida se centra en algo cuadrado, ¿verdad? Y de que nos conectamos así. Y hoy es un día muy importante. Como trabajadora del hogar es un recuerdo que nos duele, ¿verdad? Porque hoy hace 28 años que falleció Lucrecia Pérez, la primera denominada víctima del racismo y de un delito de odio por parte de un guardia civil. Ella justamente estaba en Madrid, en la parte de Aravaca, era una compañera dominicana, trabajadora del hogar, que fue asesinada. Inclusive nosotras como asociación tenemos un lazo un poquillo más fuerte con ella, porque una de nuestras directivas es prima lejana de Lucrecia. También creo que es oportuno recordar que hoy es un viernes de duelo para todas las hermanas y hermanos de Senegal, por todas estas personas que han fallecido y que ni siquiera se les recuerda que están creando un cementerio en el Mediterráneo tratando de llegar a España. Y, porque también es muy importante decir, ayer nuevamente uno de los asentamientos chabolistas en Lucena del Puerto fue quemado. Nosotras suponemos que siempre es con intencionalidad. Entonces, mientras los compañeros y compañeras estaban trabajando en el huerto, como siempre, recogiendo la fruta que todos tenemos que comer, la pobre casa, pobrísima, infrahumana que tienen, nuevamente fue incendiada. Y con respecto a esto, ya entrando en la materia de qué es mi asociación, o de qué es las asociaciones de trabajadoras del hogar, porque CEDOAC es una de las más de 80 asociaciones de trabajadoras del hogar que existe en todo el territorio español, que luchamos y defendemos los derechos que nos merecemos como mujeres, que hacemos lo más importante, que es cuidar la vida. Nosotras estamos a cargo de familias, personas dependientes que dependen de nuestro trabajo para tener su vida organizada. Inclusive nos atrevemos a decir que muchas personas jamás hubiesen estado en el puesto que están, disfrutando del trabajo que tienen, la seguridad que tienen, si no tuvieran una trabajadora del hogar que le haya organizado y facilitado la vida. En España propiamente el empleo del hogar es un empleo de segunda. ¿Por qué digo de segunda? Porque nosotras, las trabajadoras del hogar, tenemos un sistema especial de cotización en el régimen general, que se llama Sistema Especial de Empleadas del Hogar. Y esta palabra especial tiene mucha importancia porque es realmente especial en la discriminación que nosotras sufrimos. Somos el único sector que no tenemos derecho al paro, tenemos una menor indemnización. Inclusive en este tiempo de pandemia seguimos sin tener una ley de prevención de riesgos laborales tan importante que nos hubiera facilitado por lo menos un protocolo de cuidados en esta pandemia, cosa que hoy que estamos 13 de noviembre jamás el gobierno ha previsto. Y podría ir detallando montones de desigualdades que nosotras sufrimos, pero quiero recordarles que este sector, que es absolutamente feminizado, porque el 90% de las personas que trabajan en el empleo del hogar son mujeres, y si hacemos
vamos cortando partes otra vez como una torta, pues el 70% son mujeres migrantes. Son mujeres que de por sí al llegar a un país no tienen una red de apoyo, entonces lo que buscan es una protección y entran en este régimen que se llama régimen de interna, que de por sí ya suena fatal y feísimo porque te hace recordar de los presos, ¿verdad? Este régimen de interna que supuestamente solamente se tiene que trabajar 40 horas a la semana, eso no es cierto porque terminamos trabajando, y digo terminando trabajando porque yo también fui trabajadora interna, hasta 70 a 80 horas a la semana. Estamos 24 horas al día disponibles para el empleador. Dentro de todos los estereotipos que nosotras nos marca dentro del empleo por ser migrante, inclusive porque tenemos una procedencia que no es de origen español, vamos sufriendo unos cuantos estereotipos. Generalmente si somos latinas, muchísimas veces hemos escuchado, cuidado, que no te robe el marido, ¿verdad? Como si fuera que venimos a buscar un hombre, ¿verdad? También escuchamos, inclusive hace 2 años, si mal no recuerdo, sacamos una campaña de esto es un chollo, ¿verdad? Porque trabajar del empleo del hogar pues es muy fácil, es un chollazo, porque la trabajadora pues pasa a vivir en la casa y ya no paga alquiler, ella está más tranquila porque en la casa el trabajo es muy fácil, entonces tú no te cansas y es que no haces nada, o sea, y durante todo este tiempo también sufrimos estos tips de racismo, porque si yo soy una compañera de Europa del Este, si soy rumana, ucraniana, me quieren para trabajos forzados, de más fuerza, de limpieza, porque soy rápida. Si soy latina, como soy muy cariñosa, pues yo le puedo cuidar mejor a los niños, le tengo más paciencia a los abuelos. Si soy africana o filipina, puede que tenga otro idioma. Entonces, aparte de limpiar, cocinar, pasear al perro, limpiar al abuelo si es que tiene que usar un pañal, también le puedo dar clases a los niños de inglés o francés. Entonces, las trabajadoras del hogar pasamos a ser unas todólogas que tenemos que saber hacer de todo. Aparte del empleo que de por sí es precarizado, con un salario, porque nosotras ni siquiera cotizamos por nuestro salario real, cotizamos sobre un tramo salarial que nos crea otra vez una discriminación, una precarización que nos hace mucho más vulnerables. Al ser una persona migrante nos atraviesa la ley de extranjería, que dice que yo como persona tengo que estar expuesta 3 años a la economía sumergida y mientras no cumpla estos 3 años, yo no puedo tener un contrato legal. Todas estas opresiones que sufrimos las mujeres, y digo mujeres porque somos un sector feminizado, se van agravando con los rasgos de racismo que sufrimos en la calle. La ley de extranjería nos hace y nos obliga muchas veces a coger este empleo. Nosotras tenemos la frase de trabajo de interna, esclavitud moderna, porque creemos que el trabajo de interna es una esclavitud. Estás disponible 24 horas para una persona cuando no debería ser así. Yo no creo que ninguna persona quiera dormir en la misma casa que su jefe, porque no es igual hacer una nota que estar ahí disponible para levantarte a la madrugada, hacerle una comida de repente a la jefa porque ella está enferma y te dice, me duele la cabeza, por favor levántate a cocinar. Durante esta pandemia la opresión fue muchísimo más dura porque las compañeras quedaron encerradas, inclusive algunas secuestradas, lo decimos, porque cuando tú trabajas, generalmente los empleadores tienen esa confianza contigo y te entregan las llaves. Yulisa me dice si de repente me estoy pasando, voy bien, vale. Durante la pandemia nosotras como asociación hemos detectado que muchos empleadores le sacaron las llaves a las compañeras, las amenazaron de que si salían, ellas se iban a contagiar y que mejor que se queden dentro, les retiraron la llave por seguridad para que no salga y no se arriesgue. Sin embargo, ellas quedaban encerradas y los empleadores salían a hacer la compra, a hacer lo que sea, a aprovechar pasear al perro para irnos por ahí. Y sin embargo, la compañera ha quedado encerrada, muchas han quedado sin mascarillas,
tenemos casos de compañeras que tuvieron que, como no se podían comprar una mascarilla, usaban bufandas o plásticos como mascarillas que ellas mismas hacían para poder trabajar. No contaban con guantes, o sea, hay una desprotección absoluta en el empleo del hogar porque las inspecciones de trabajo no son efectivas. Y durante esta pandemia hemos sufrido estas opresiones mucho más duras. Y seguimos así porque esta nueva oleada, que inclusive se está haciendo más fuerte, tenemos ya compañeras que nuevamente están siendo recluidas y que no están saliendo a la calle porque si salen se quedan sin empleo. Y cuando una trabajadora interna se queda sin empleo, también se queda en casa, se queda sin un apoyo y se queda en la calle. Entonces, todas estas opresiones que sufre una mujer trabajadora, migrante, se ve expuesta a aceptar muchas veces. ¿Por qué? Porque ella también viene a construir una vida acá. Yo creo que las personas migrantes, y creo que después me voy a extender un poquito más en eso, ¿verdad? Pero más que nada decirles que muchas personas dicen que la trabajadora interna es la que no quiere, o la trabajadora de hogar es la que no quiere cotizar en la seguridad social. Cuando sos una persona migrante no podés dejar de cotizar a la seguridad social porque no podés renovar tu tarjeta de residencia. Entonces hay muchos estereotipos que podríamos ir rompiendo y que espero que todos tengan una pregunta después para hacer y que ahondemos más en cómo el empleo del hogar es una opresión para la mujer que trabaja en este sector. Muchas gracias, Edith, y luego nos permitirá, ¿no?, para seguir profundizando en esas cuestiones, porque como has comentado bien, hay un montón, ¿no?, de cuestiones en las que ahondar y demás. Bueno, Marita, la siguiente pregunta es para ti. Marita, además, que hace poco acaba de tener, ¿no?, de coger el cargo de presidenta de SOS Racismo, y bueno, un poco si nos puedes explicar, ¿no?, cómo os organizáis desde SOS Racismo, por qué creéis, ¿no?, que es importante trabajar en esta deconstrucción de esos estereotipos, de esos rumores racistas, ¿no?, que están construidos en el imaginario colectivo, y además si nos puedes explicar cómo realizáis esta labor desde SOS. Genial, pues muchas gracias, Yulisa. Un placer estar aquí junto a ti, junto a Edith, dos mujeres migrantes tan potentes en la lucha antirracista. Y bueno, también agradecer a toda la gente que está aquí, y que como comentaba Edith, estamos un viernes aquí sentados frente al ordenador para escucharnos, así que muchísimas gracias por el tiempo. Pues sí, a ver, nosotros en SOS Racismo somos una asociación de una organización asamblearia, ¿no? Conformada casi en su totalidad por activistas. Los activistas somos personas racializadas como personas no racializadas, ¿no? Es decir, somos personas y mujeres migrantes, hijas de migrantes, también hay personas españolas, europeas, bueno, de todas las latitudes, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en este punto, no? Porque es importante destacar la pluralidad de voces que tenemos. La lucha antirracista al final es una competencia de todos, ¿no?, de la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso es importante rescatar que la lucha antirracista tiene que estar liderada y encabezada por las personas migrantes y racializadas, porque somos nosotras quienes sufrimos el racismo en nuestros cuerpos, ¿no? Somos quienes nos enfrentamos a esta realidad día a día. Por lo tanto, este es un pilar fundamental para SOS, que no suele pasar en otras organizaciones. Destaco en otras organizaciones porque es algo que suele frecuentar en las organizaciones que se dedican por la lucha de los derechos de las personas migrantes o racializadas, ¿no? Y que SOS ha pasado también por ese tránsito. Es un tránsito en el que tenemos a personas que intentan en su conjunto, digamos, crear una sociedad antirracista, pero no se entiende que las personas migrantes somos quienes tenemos que estar, digamos, liderando esta lucha, ¿no? Y este es un tránsito que SOS Racismo ha pasado de hace unos años atrás, ahora,
Y esto es muy importante porque al final permite construir, digamos, un discurso desde nuestras realidades, ¿no? Desde nuestras voces, desde nuestra pluralidad de voces, como mujeres migrantes, como mujeres racializadas, también españolas, como, bueno, al final como sujetos políticos que lo que tenemos que hacer es construir, digamos, y movilizarnos para hacer una acción política que cambie nuestras realidades, que dignifique nuestras vidas y que al final seamos nosotros, digamos, quienes tengamos que liderar y plantear soluciones desde nuestras realidades y nuestras problemáticas, ¿no? Este punto es importante porque no es algo obvio, ¿no? Es obvio, digamos, en otras luchas que se ven, que es, por ejemplo, en la lucha feminista, que siempre son las mujeres quienes lideran la lucha, pero parece que en el contexto antirracista o de la lucha por los derechos de las personas migrantes, esto no se entiende muy bien. Entonces, el entendernos nosotras, las mujeres, mujeres migrantes o mujeres racializadas, que somos nosotras quienes tenemos que encabezar y liderar el cambio de sociedad a la sociedad en la que queremos vivir, es súper importante porque esto también marca esas narrativas, ¿no? Que al final lo que hacen es aglutinar gente que está también dentro de la misma opresión o sufre las mismas discriminaciones, sufre la misma vulneración de derecho. Entonces, esas uniones y esos lazos que podemos crear, ese tejido asociativo, digamos, de personas migrantes y de mujeres migrantes, cambian por completo lo que es la lucha antirracista, ¿no? También este punto va ligado a la otra parte, digamos, de la pregunta que por qué es necesario de construir ese imaginario colectivo, ¿no? Basado en discursos racistas. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, lo típico que escuchaba era justo los ejemplos que son los más típicos, ¿no? De que vienen aquí a robarnos el trabajo, vienen aquí a saturar la sanidad, y nosotros sabemos que no es así, ¿no? Pero esto lo tenemos que ir desmontando. Y para desmontar esos fake news, esas noticias, esos bulos, digamos, que tenemos como sociedad, no es simplemente ir detrás de lo que hablan y lo que dicen de nosotros, ¿no? Es importante nosotras, como mujeres migrantes o como personas racializadas, crear esos nuevos marcos, esas nuevas narrativas, esas formas de contar quiénes somos y qué hacemos y por qué estamos aquí y por qué tenemos el derecho de emigrar y por qué tenemos el derecho de trabajar y qué es lo que pasa con la ley de extranjería, qué es lo que pasa cuando no tienes papeles, ¿no? Crear esos mensajes, digamos, desde nuestras realidades es súper, súper importante para intentar cambiar esos imaginarios, ¿no? Basados en discursos. ¿Y por qué siempre tenemos que estar como peleando contra la corriente? Porque es importante entender que el racismo al final es una opresión estructural, ¿no? El mundo al final se basa estamos bajo la sombra de unos conceptos de poder, digamos, que hace que las personas racializadas o que no seamos pues, europeas o de Estados Unidos, Canadá, etcétera, tengamos menor acceso a derechos fundamentales, a derechos básicos, a derechos políticos, pero no porque no nos lo merezcamos o no tengamos la capacidad de tener un trabajo mayor cualificado, sino porque no se nos permite, ¿no? Y algo que no se nos permite es porque el racismo está también dentro de las instituciones, no únicamente dentro de la estructura de la sociedad en sí. Estamos acostumbrados pues a oír, digamos, o a ver que ha habido pues un ataque, una agresión racista en el metro, ver algún video de una persona que insulta a otra, o ver los bulos que a veces nos llegan por WhatsApp o lo vemos en Facebook. Pero estas cosas son importantes combatirlas, pero también hay otro racismo que se trama, digamos, dentro de las instituciones, que es lo que nos afecta directamente a nuestras vidas, ¿no? Entonces nosotros, como SOS, digamos, es importante entender cuáles son, por ejemplo, para las mujeres, esos procesos migratorios, que es lo que nos hacen venir aquí,
nos hacen, bueno, en primer lugar, que migrar es un derecho humano, ¿no? Que nosotros tenemos el derecho de decidir dónde y cómo queremos vivir, dónde queremos trabajar y dónde podemos hacer una familia, tener amigos, etcétera, ¿no? Pero parece que se crea como todo ese halo de que somos el enemigo, de que somos los culpables de todos los males que pasan en la sociedad, porque venimos de una manera ilegal, ¿no? Cuando las formas legales realmente son casi imposibles, sobre todo para los países como nosotros en Latinoamérica, en África, en Asia, donde esa legalidad de la que tanto se jacta Europa, pues son unos trámites y unas barreras tremendas para que nosotras las personas migrantes podamos acceder a algo tan básico que son los mismos derechos, que es por ejemplo la sanidad, que una persona, que es un derecho humano al final, ¿no? Acceder a un servicio de sanidad no se nos permite si estás en una situación administrativa irregular. Y luego, por ejemplo, lo que contaba Edith, ¿no? De que para tener una regularización tienes que estar 3 años viviendo pues bajo las sombras. O sea, ¿quién tiene, qué persona, ni siquiera de aquí de Europa, tiene la posibilidad económica de vivir 3 meses sin trabajo? O sea, es que es absurdo, ¿no? O sea, pero esa es la ley, y esa es la ley que está escrita aquí, en la ley de extranjería, ¿no? Y eso no sabe mucha gente hasta que te enfrentas a ello. Entonces es por eso que tenemos que ser nosotras, las personas migrantes, las mujeres migrantes, quienes vivimos y nos enfrentamos día a día a esa realidad, las que tenemos que proponer esos procesos de cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso es la idea que tenemos principalmente, es el tratar de humanizar, digamos, ese imaginario de las personas migrantes, rescatando ese concepto de eso que es un derecho humano migrar y que podemos decidir estar en el espacio que queramos. Entonces, como sujetos políticos, tenemos que construir y derribar esas barreras que se nos ponen en los estados y en la sociedad también, ¿no? También lo que nosotros como organización, digamos, trabajamos el antirracismo en Marita, distintas... tienes un minuto, ¿vale? Para ya... Vale, ya cierro con esto. Ya cierro con esto. Que nosotros desde esos nos organizamos, digamos, para trabajar en distintos marcos y en distintas dimensiones, ¿no? Se trabaja, por ejemplo, desde el nivel jurídico, con atención jurídica y acompañamiento a las personas migrantes. Luego también se trabaja a nivel de comunicación, intentando pues crear esas nuevas narrativas y críticas, digamos, a todo lo que pasa en España y a las noticias que vamos escuchando, de tratar de siempre ver la realidad con una mirada antirracista, ¿no? Porque al final es algo que siempre nos atraviesa. Trabajamos con el Festival Antirracista, que es una jornada donde intentamos pues acuerparnos entre nosotras. Tenemos investigación, que también lo que está intentando es hacer un análisis de toda la educación, bueno, de toda la educación, no estoy exagerando, de los libros de texto, de historia, porque al final cómo nos cuentan la historia es como entendemos el mundo, ¿no? Entonces, si nos cuentan el mundo que la colonización ha sido una hazaña, vamos a creer que es maravilloso. Sin embargo, para nuestros pueblos ha sido pues devastador, ¿no? Y esas consecuencias siguen, digamos, hasta el día de hoy. Ese es un trabajo que hacemos, ¿no? Como SOS, y con esto ya cierro, que es la necesidad de trabajar, digamos, en distintas partes de la sociedad para encaminarnos hacia esa sociedad antirracista en la que queremos vivir. Gracias, Marita. Además, por explicar, ¿no? Que es mucho más, ¿no? Y que son distintos mecanismos que operan para crear esta vulnerabilidad y quitarnos, ¿no? Esos derechos. En el chat, una de las personas que ¿no? nos comentaba que no pudo sacar una cuenta en el banco porque eso, ¿no? Porque no tenía la documentación, y que fue a SOS y a través de allí pues pudo abrir la cuenta, ¿no? Entonces, estos son uno de
los mecanismos, ¿no? que estamos denunciando y que va más allá también de esos rumores, ¿no? Sino que va también de como una cuestión mucho más compleja, más estructural, que es como esto, ¿no? Que tú por no tener la documentación, pues no puedas tener acceso a algo como una cuenta bancaria, ¿no? Y así un millón de cosas como lo que han comentado las compañeras en la ley de extranjería, ¿no? Que te obliga a estar mínimo 3 años, o sea, como decía Marita, la sombra como si no existieras, ¿no? Para recién empezar a intentar, porque no es automático después de los 3 años, sino que intentar regularizar la situación, ¿no? Pues Edith, a ver si vamos un poquito más rápido. Y Edith, si nos puedes comentar, porque también eres miembro de Regularización Ya, que surge, como decía antes, en el contexto de pandemia, si nos puedes comentar brevemente cómo surgen las principales demandas y por qué este movimiento, ¿no? Supone también o sea, hace un papel importante también en lo que es la lucha por el racismo y por la lucha, ¿no? Por los derechos de las personas migrantes. La lucha contra el racismo, no por el racismo. Muy mal. Otra. Sí, por eso, bueno, a ver, todas las personas que estamos en situación administrativa irregular, antes de la pandemia ya teníamos una situación precaria porque nos empujan a la vulnerabilidad. No quiere decir que las personas migrantes somos vulnerables, sino que nos crean un clima, un ambiente propicio para ser vulnerabilizados. No tenemos acceso a una vivienda digna, no tenemos acceso a una sanidad efectiva, ni siquiera los empadronamientos, que es la forma de demostrar que yo tengo un arraigo para cuando alguna vez pueda solicitar los papeles, se puede hacer realmente, y que se van creando estas mafias de venta de empadronamiento, inclusive ahora las citas de extranjería, ¿verdad? Regularización Ya nace primero en cada autonomía, porque muchas asociaciones antirracistas, colectivos migrantes, estaban diciendo es el momento preciso, ahora tenemos que impulsar y luchar por esta regularización para que realmente este eslogan tan chulo, tan de marketing que dice que nadie va a quedar atrás, sea realmente efectivo. Es así que nos damos cuenta que desde cada autonomía no iba a tener la fuerza que si nos uniéramos en un movimiento realmente estatal. Nace este hashtag Regularización Ya y vamos trabajando en una carta abierta dirigida al gobierno con unas medidas específicas, que la más principal es la regularización inmediata y permanente de todas las personas indocumentadas en el país. A lo largo de esta primera semana, porque salió el 12 de abril de este año, la carta arrancó con 112 organizaciones de colectivas migrantes antirracistas y aliadas que dijeron que esto es algo de derecho y de justicia social. A lo largo de una semana se sumaron más de 1.500 organizaciones en todo el Estado español para luchar e impulsar lo que consideramos un derecho para todas las personas y que realmente esta frase de no va a quedar a nadie atrás sea efectiva. Seguimos luchando, impulsando, hemos creado documentos, hemos creado cartas, inclusive medidas, porque creemos que la lucha no solamente se da en la calle, sino creando también una documentación, una incidencia política. Hay que llegar a la gente que tiene la potestad de cambiar y mejorar la vida de los demás, ¿verdad? En este caso las personas migrantes. Por eso es que el pasado junio, después de muchas luchas, de comparecencias que hemos ido trabajando con los diputados, en especial la compañera, y le decimos compañera porque María Dantas también es brasileña, ¿verdad? Inclusive yo la llamo compañera porque también fue trabajadora del hogar y estuvo en situación administrativa irregular, y a través de este trabajo ella consiguió su documentación. Fue creando este discurso, apoyándonos, siendo nuestra voz en el Congreso, porque obviamente a nosotras no nos estaban recibiendo. Entonces fuimos creando y colocando sobre la mesa de debate qué es la regularización ya y por qué seguimos luchando y por qué es importante que todas las personas que están en situación administrativa irregular
tengan esta regularización. Tal es así que el 19 de junio presentamos la PNL, y esto es muy importante porque fue construido desde las bases del movimiento Regularización Ya y la coordinadora Obrín Fronteras. Es un documento creado por personas migrantes. Las propuestas son de las personas migrantes porque nos atraviesan estas medidas que nosotras creemos y seguimos sosteniendo que son fundamentales para el derecho a una vida digna. Y dentro de estas medidas, por nombrar algunas, porque son 13, y no, como Yulisa me dice, sé rápida, ¿verdad? Entonces, creo que una de las más importantes, obviamente, es la regularización. Nosotras sabemos que en caso de emergencia nacional y por seguridad nacional, el artículo 127 del Real Decreto 557 del 2011 dice que se puede regularizar a las personas. El ministro Escrivá dice que no, que hay un pacto europeo que es más importante, pero justamente hoy el Tribunal Europeo estaba diciendo que con respecto a migración, en el caso de las devoluciones y las deportaciones, siempre se tiene que seguir la ley de extranjería de España. Entonces, por ahí también quiero decirles que vamos a atacar. Entonces, siguiendo con esto, nos preocupa muchísimo, en este caso, el bulo y los estereotipos que tienen nuestros menores no acompañados, la migrancia, los niños que migran solos y que son criminalizados constantemente. Dentro de estas medidas también nosotras estábamos solicitando que cuando salgan de la tutelación del gobierno, ellos salgan con una tarjeta de residencia y de trabajo, porque no es igual lanzarle a una persona solamente con una tarjeta de residencia y no tener permiso de trabajo. ¿De qué va a vivir esta criatura que acaba de cumplir 18 años de edad? También pedimos una flexibilización en la reagrupación familiar. Nosotras las migrantes y especialmente las mujeres somos las grandes conquistadoras de la vida, que abrimos el camino y generalmente detrás de nosotras traemos a nuestros hijos, a nuestras parejas, hermanas, tías, primos, y queremos sentirnos en familia porque ya la vida migrante es muy sola y muy dura. Lastimosamente, esta PNL fue rechazada, era un minuto, uy, es que muy poco, pero bueno, lastimosamente fue rechazada, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir adelante. Nosotras seguimos negociando, próximamente vamos a tener más noticias de todas las negociaciones que tenemos con los partidos políticos. Seguimos con el apoyo de estos 8 partidos políticos y estamos golpeando las puertas para tener más apoyos. Nuestro trabajo no se terminó con el rechazo de esta PNL, sino que nos dio más fuerza para seguir insistiendo, porque esto es un derecho, es justicia social. Muchas gracias, Edith, y lo siento por ese minuto. Nada, pero, o sea, importante lo que recalca Edith, ¿no? Porque lo que supuso la presentación de esa PNL con esos 13 puntos, lo que permite es, ahora con esos 13 puntos, intentar negociar punto por punto con las distintas fuerzas políticas, ¿no? Entonces, bueno, como decía Edith, estamos en ese proceso de diálogo y negociación, y bueno, ya habrá mayor información también en estas semanas. Marita, brevemente por fin, porque nos queda luego la última pregunta, sí. Ya hemos hablado, ¿no?, de que el racismo como va más allá de los rumores, pero si nos pudieras también comentar un poco que ahora está saliendo mucho en prensa también, ¿no?, que es la cuestión de los colapsos de las citas de extranjería y lo que supone, ¿no?, para las personas migrantes el no poder acceder a esta cita. Y luego que nos comentes brevemente también, ya han comentado, ¿no?, sobre lo que supone, lo que supuso el asesinato de Lucrecia Pérez, y este domingo va a haber esa manifestación antirracista, que es el 3er año consecutivo que se realiza, y que, bueno, nos puedas comentar brevemente porque es importante que acudamos todas. Así es, muchas gracias, Yulisa. Sí, a ver, bueno, nosotros en Sor Racismo vemos casos de todo, o sea, de casos de extranjería, unos trámites sencillos, luego todo lo que es las violencias racistas que sufren las personas en distintos ámbitos, en distintos espacios, ya sean laborales o espacios públicos,
bueno, porque al final el racismo está y permea en todas las capas de la sociedad, ¿no? Y que esas son capas más visibles, pero también tenemos otro racismo que comentábamos, que es este racismo que está interiorizado en las instituciones, ¿no? Y parte de eso, y que está teniendo muchísima repercusión directamente en la vida y en la calidad de vida de las personas migrantes y el acceso a derechos también, es la falta de las citas de extranjería. El sistema está prácticamente colapsado. Esto es una situación que se viene denunciando desde hace años atrás. Siempre se han abierto como cupos específicos para la atención de todos los trámites de extranjería. Entonces, no es que era complicado, sí que era un poco más difícil y hacía que todos los trámites sean lentos. Y bueno, imagino que hay muchísimas personas y mujeres migrantes que han tenido que pasar por estos trámites de extranjería que no son nada ágiles, ¿no? O sea, no se adecúan a la realidad de las personas. Estas leyes de las que tanto se jactan los gobiernos y los estados de que tenemos que cumplir y que si no estamos en la ilegalidad, son normas y leyes que no están adecuadas a las realidades, ¿no? Es decir, yo saco una cita de extranjería, por ejemplo, en el caso de asilo, la gente que llega aquí pues huyendo de su país de la violencia, ya sea una violencia de género o de la guerra, huyendo de la pobreza, etc. Pues si quieres solicitar asilo, este último año le ha sido imposible porque no hay citas para hacerte la entrevista, que ni siquiera es como algo que ya se te da por llegar a un territorio, ¿no? O que se te ampara a nivel internacional, que eso es parte igual de la necesidad, digamos, de estar respaldado, digamos, por un Estado, pero la gente que solicita asilo, por ejemplo, no tiene ni la oportunidad de sacar esa cita para tener la entrevista y no puede obtener ni la tarjeta blanca ni la tarjeta roja, ¿no? Que le permite vivir aquí en situación regular, digamos, ¿no? Entonces, la cita de extranjería impide que se inicien muchísimos trámites y que al no poder iniciar trámites no puedas tú obtener derechos básicos. Por ejemplo, en mi caso también, aunque yo estoy es mi tercera residencia que he solicitado, no puedo sacar la cita de huellas. Estoy ya más de 3 meses con esta situación y que estoy todos los días intentando pedir una cita y me es imposible. ¿Esto en qué deriva? ¿En qué me afecta, ¿no? En que pues probablemente si el banco me está constantemente pidiendo que actualice mi NIE porque está caducado, ¿no? Y yo qué le digo, que no, es que no hay citas de extranjería, ¿por qué tal, no sé qué? Probablemente si en un tiempo pues me preguntarán y si no, tengo la posibilidad de que me cierren la cuenta. Si no tengo una cuenta bancaria, mi empleador, ¿cómo me paga? Entonces son situaciones que van mellando la vida de las personas y el mío es un caso sencillo, lo que te decía, por ejemplo, las de asilo, el inicio de trámites de regularización, todas estas situaciones llevan a muchas, tristemente, a una irregularidad sobrevenida, es decir, que el gobierno no únicamente no ha querido regularizar a las 600.000 personas en situación irregular, sin papeles aquí en España, sino que las está mandando, o sea, nos está mandando a la irregularidad. Esto es decir, que no podemos conseguir un trabajo, no podemos acceder a la sanidad, no podemos vivir dignamente. Somos inexistentes prácticamente, ¿no? O sea, las personas las personas migrantes que no tenemos papeles no podemos tener una vida digna, que es lo mínimo que pedimos como personas, ¿no? Y bueno, ya voy cerrando con el tema del domingo que hacías la introducción en la pregunta. Pues sí, nosotros como Sor Racismo formamos parte de la Asamblea Antirracista de Madrid y junto con otros colectivos, migrantes, antirracistas, colectivos aliados también. Y lo que hacemos es como entretejer todas estas asociaciones y esta unión, digamos, colectiva para generar la manifestación antirracista, ¿no? Este es un año en el calendario que tenemos que parte también en memoria a Lucrecia Pérez, ¿no? Al asesinato de Lucrecia Pérez. Y celebramos este domingo la 4ª manifestación antirracista. Y es muy importante asistir porque tenemos que visibilizar nuestra carencia de derechos, ¿no? Durante lo que comentaba Edith anteriormente también, es que durante este estado de alarma hemos sufrido todos, ¿no? Toda la sociedad en su conjunto,
hemos sufrido pues la precarización de nuestras vidas, ¿no? Pero esta precarización nos afecta muchísimo más a las personas migrantes y a las personas racializadas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos organizarnos políticamente, necesitamos exigir al Estado, exigir al gobierno que tengan una acción antirracista ya, ¿no? Ese es el lema de esta manifestación, que nosotros exigimos, por ejemplo, que se nos meta dentro del ingreso mínimo vital, que ya era tenemos 21, en el manifiesto que hemos sacado ayer, tenemos 21 solicitudes y bueno, hay muchísimas que son bastante, pero entonces exigimos que se nos den derechos, ¿no? Hablamos del tema de las citas, el tema del padrón, el tema de acceso a derechos básicos en la sanidad. Entonces creo que es importante que nos arropemos, que sea un día de acuerparnos, digamos, ¿no? entre personas racializadas y migrantes, y luchar por nuestros derechos y hacer ese tejido asociativo que nos permita exigir lo que nos merecemos. No pedimos nada más, no pedimos que nos regalen nada, pedimos lo que nos corresponde, ¿no? Que son derechos básicos para tener una vida digna. Muy bien, gracias Marita. Y lo último, porque ya vamos un poquito mal de tiempo, en medio segundo, Edith, o sea, que si nos puedes comentar, y luego también la misma pregunta para Marita, como estamos hablando de todo, de desmontar ese imaginario, ¿no? Sobre que recae sobre la mujer migrante, si nos puedes decir brevemente qué es para ti ser mujer inmigrante, ¿no? Muy cortito. Madre mía, qué presión. Pero más que nada decir que ser mujer inmigrante, porque son dos cosas distintas, pero que se entrecruzan cuando una es migrante, yo creo que es un acto absoluto de rebeldía y de amor propio, porque tú sales de tu zona de confort a luchar, a decidir cómo va a ser tu vida con la confianza y el miedo que te da este nuevo paso que vas a hacer, pero que estás construyendo tu legado, lo que quieres ser. Por eso digo que es un acto de amor propio y de muchísima rebeldía, hasta diría radicalmente, de decir yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, y mientras sigan este paso, pues voy a construir la vida que yo creo, la vida que me merezco contra todas las adversidades. Voy a hacer esto y a ver cómo me sale, porque yo creo que es muy valiente ser migrante, venir a un lugar donde te das cuenta que no sos una persona de primera, sino una persona de segunda, y que decidís quedarte para construir la vida que tú quieres. Por eso creo que también el alzar la voz, ser como portavoz, construir en comunidad, es parte de la construcción de rebeldía y de amor propio que todos tendríamos que tener para seguir luchando por los derechos que nos merecemos, porque somos sujetos políticos y nos merecemos una vida digna. Perfecto. Marita. Después me ha encantado la definición de Edith. Después de tremenda definición, yo poco más puedo aportar, creo. No, para mí también yo creo que ser una mujer migrante es un acto de valentía también, ¿no? Es un acto de resistencia. Nosotros, pues al viajar, al venir aquí, al decidir emprender ese camino, digamos, a una nueva sociedad, nos enfrentamos con algo que es tremendamente, por decir esto, violento, ¿no? Para nuestras vidas. Y aún así estamos aquí, y aún así nos organizamos y permanecemos y resistimos, y esa es la importancia, por eso, de considerarnos una comunidad, de acuerparnos, de abrazarnos, de tener un tejido social entre mujeres migrantes, para construir ese camino en el que queremos andar y esa sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Tenemos el derecho de hacerlo, podemos elegir dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Entonces, es importante sacar ese lado valiente que nos ha hecho salir de nuestros países para buscar una vida mejor y seguir resistiendo, ¿no? Que eso es lo importante. Pues muchísimas gracias, Edith y Marita, por todo por este conversatorio así que hemos tenido. Y nada, o sea, han colocado en el chat, ¿no? Bueno, que es más bien un comentario, ¿no? Que hacía Soledad y que comentaba cómo también las instituciones, ¿no? Y creo que es algo que venimos hablando, que muchas veces las instituciones que supuestamente tienen que cuidarnos también generan esa violencia, ¿no? Y
bueno, ella colocaba en el caso específico de la casa de acogida, ¿no? Por ser mujeres migrantes solas, comentaba que eso, ¿no? Que muchas veces se genera esa violencia en lugar de prestar esa atención, ¿no? Y creo que lo hemos comentado a lo largo de esta conversación, ¿no? Como, o sea, claramente, ¿no? La ley de extranjería, cómo violenta las vidas, ¿no? De las personas migrantes, cuando comentabas, ¿no? Que obliga a pasar al menos 3 años en situación administrativa irregular, lo que comentaba también Edith, ¿no? De esa violencia, de no permitir el derecho a la familia, ¿no? Cuando pone todas esas trabas, infinidad de trabas, para iniciar un proceso, por ejemplo, de reagrupación familiar, ¿no? El estar alejada de tus hijos años y años, porque los requisitos que hay que cumplir, o sea, son muchísimos y son imposibles muchas veces de cumplir, ¿no? Como la cuestión de tener un nivel económico, que ya me dirás, a una compañera trabajadora de hogar cómo puede reunir los requisitos económicos del metros cuadrados que tiene que tener una casa, ¿no? O sea, y bueno, y todas estas cuestiones que comentábamos que suponen eso, ¿no? Y que ponemos el foco también en visibilizar esas violencias que generan las propias instituciones, ¿no? Por eso llamamos lo del racismo institucional. No sé si alguna persona quiere comentar algo más, porque ya estamos también en hora. O alguna de vosotras, Edith y Marita, si quiere hacer una pequeña cuestión y un apunte. Yo, por ejemplo, lo que comentabas ahora y comentaba la compañera, es que es una pena y es muy triste y a la vez doloroso, ¿no? Y que da rabia de que frente a nuestros derechos básicos se prime, por ejemplo, nuestra situación administrativa. Por ejemplo, el acceso a un derecho como el ingreso mínimo vital, pues las personas en situación administrativa irregular no pueden acceder. Un derecho que es la sanidad, por tu situación administrativa no puede acceder. O sea, que prima esa situación, que es el mismo Estado el que nos lleva a esa vulnerabilidad, es quien no nos otorga luego esa facilidad, digamos, de vida y de dignificar nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema importante, ¿no? Que hay que saber que no es que nos merezcamos estar en donde estamos, sino que el Estado y el racismo institucional y el racismo estructural nos lleva, digamos, a esa precariedad y a esa vulnerabilidad. Yo también quiero agregar algo con respecto a lo que ha dicho Sole, que creo que también habla de cómo las grandes ONG, las grandes casas, nos ven a nosotros como un producto para recibir subvenciones, y realmente ese empoderamiento, esa inserción que tenemos que tener, no es efectiva, porque todos los puestos de trabajo, los cursos que nos dan es para trabajos de servicio. No hay una subvención o una ONG que se dedique a luchar para que todas las personas migrantes que tenemos titulación o que tenemos un estudio mínimo podamos insertarnos en la carrera que nosotras estudiamos. Entonces siempre hay como un paraguas muy paternalista o maternalista, depende de qué instituciones, que realmente no nos quiere soltar porque nos ven como un producto, no como unas personas que somos sujetas políticas y que deberíamos decidir qué hacer, cómo queremos trabajar y cómo queremos construir nuestra vida. Sí, este aporte de Edith es súper importante, ¿no? Por eso en el proceso que llevamos trabajando es eso, ¿no? De visibilizar y de reivindicar, ¿no? La situación de las mujeres migrantes, en este caso como sujetos políticos, ¿no? Por eso el trabajo que venimos realizando en incidencia política y social es fundamental, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna cuestión más, que veo que no, ya nos hemos pasado de la hora también. Pues nada, muchas gracias a todas y a todos, y gracias también especialmente a Edith y Marita, y nada, creo que esto enriquece un montón también, ¿no? Porque esa cuestión de mantener el diálogo entre nosotras, que vayan saliendo, ¿no? Este tipo de cuestiones, y para poder también repensarnos, ¿no? En el trabajo y cómo construimos juntas. Así que nada, ya más adelante tendrán más noticias de lo que supone Rama. Y así que nada, muchas gracias por este viernes y por este momento compartido. Pues un placer. Gracias a Hasta ustedes. luego.